Buen día, bienvenidos a esta capacitación de Esquina IT Solutions. Mi nombre es Ricardo Naranjo Facchini y hoy vengo a presentarles en detalle cómo se instala una distribución de Linux llamada Mageia. Es la que yo considero que para un estudiante de informática debería ser su primera opción, dado que permite no solamente instalar escritorio, sino también servidor y es bastante versátil. Bueno, la agenda que vamos a tener en esta conferencia es, primero vamos a hablar de preparar el medio de instalación. Yo necesito tener el software para instalar, el descargar la información de Mageia para poderla instalar. Pero además tengo que preparar el entorno. Eso se hace diferente si lo voy a instalar nativamente en un computador de forma nativa, o si lo voy a hacer como una máquina virtual. La forma de preparar es diferente el entorno. Una vez ya tengo el medio para instalar y el entorno listo, ya hacemos la instalación de Linux Mageia, hacemos unos ajustes iniciales y actualizamos el sistema para que todo quede en funcionamiento. Bueno, entonces para arrancar, pues yo tengo que descargar Mageia Linux. Eso se descarga de la página web http://www.mageia.org, y cuando entran allá van a encontrar ese recuadro blanco eh, que dice Mageia 10 liberado en julio de 2026. Hacen clic en ese recuadro blanco y les va a aparecer esta página en donde les va a dar las opciones de descarga. Ahora, ¿qué vamos a descargar? Resulta que hay varias opciones, pero hay una opción muy interesante que se llama el medio live. Es el medio en vivo de Mageia. O sea, es un medio que yo puedo correr sin necesidad de instalar, sin alterar el computador. Pero desde ese medio live también puedo hacer instalaciones. Lo interesante, lo chévere de este medio live es primero que es pequeño, que no tiene tantos paquetes como tiene un medio de instalación clásica. Entonces yo puedo usar el medio live sin instalar en el disco duro. Ya viene con LibreOffice, con Mozilla, con GIMP, una cantidad de herramientas ya vienen listas para utilizar, inclusive sin instalarlo. Y tiene drivers para tarjetas de video, para tarjetas de red, para Wi-Fi, para lo que usualmente se utiliza. A veces en los medios clásicos uno tiene que luchar un poquito con los drivers. El problema de los clásicos es que trae muchísima información, o sea, son miles y miles y miles y miles de paquetes adicionales, pero pues igual ya vienen desactualizados porque vienen en la forma en que se construyeron el día en que se liberó el Mageia. Entonces, igual después de instalar, a mí me toca actualizar todos los paquetes desde los repositorios, igual me va a tocar utilizar pues la descarga. Entonces, para mí es mejor descargar el medio live. Ahora, si ustedes no tienen una buena conexión a internet, si la conexión a internet en el sitio donde están, en una finca, o están en una ciudad muy pequeña en donde la conexión a internet es bastante deficiente, entonces ahí sí es mejor escoger el clásico. Pero por ahora vamos a escoger el medio live. ¿Cómo descargamos el medio live? Pues en la página, cuando me pidan cómo descargar, pues voy a escoger el medio live. A mí me gusta el escritorio Genome, les recomiendo descargar el escritorio Genome, aunque hay el escritorio Plasma, es mucho más pesado, y el escritorio XFCE. El escritorio XFCE es muy liviano. Eso es para computadores que tienen pocos recursos. La recomendación, escojan el escritorio Genome. Para 64 bits, antes existía la opción para bajar de 32 o de 64 bits. Ya hoy en día computadores de 32 bits es raro conseguir, entonces de una vez me dicen 64 bits y escogemos el enlace directo, no el BitTorrent, para hacer la descarga. Con esto, pues vamos a pasar a la siguiente pantalla en donde comienza automáticamente la descarga. Pero de esta pantalla es interesante ver que existe ese .md5. Y entonces resulta que yo descargo, al llegar a esta pantalla se empieza a descargar los 3,5, 4 gigas que tiene la distribución live de Mageia. Pero existen ese MD5, ese
512 y ese SHA3, ¿sí? Este 512, SHA3 o este MD5, que son las firmas de la distribución. Es decir, uno a veces cuando descarga, uno no está descargando desde Mageia. Es más, casi nunca uno está descargando con esta página web directamente desde Mageia. Hay cientos de repositorios de Mageia desde los cuales pues uno puede descargar. Eh, pero para prevenir que uno descargue, o sea, por ejemplo, yo puedo descargar de piratebay.io, una página que está llena de malware, pero ahí está, ahí hay una copia de Mageia, yo lo puedo descargar de ahí. ¿Cómo me aseguro que la distribución que yo descargué es fiel copia de la original? Con estas firmas digitales, estas sumas de verificación o huellas digitales. ¿Cómo funciona esto? Eh, pues, bueno, y es más, le avisan a uno, si las sumas checksum no coinciden, no utilice esa ISO porque puede ser que le hayan metido gato por liebre, ¿sí? Que le hayan dado una distribución que no es la correcta. ¿De qué se tratan esos algoritmos de huella digital o de checksum o algoritmos hash que también se llaman? Son algoritmos de cifrado en una dirección. Es decir, que de un archivo que puede ser cortico, mediano, gigantesco, petabytes, si yo saco el checksum me va a salir un número en hexadecimal, base 16, muy manejable, muy chiquito, ¿sí? De bytes, estamos hablando de 256 bits, ¿sí? Eso cabe en muy poquitos bytes. ¿Cierto? Y me sirven para verificar que un archivo no ha sido alterado. Entonces, imaginémonos que tenemos un archivo que se llama simon.txt. Aquí esto es una terminal de texto en donde voy a ejecutar el comando cat. Cat sirve para ver el contenido de un archivo. Entonces, cuando yo hago cat a simon.txt, pues me dice, vea, dentro de ese archivo hay Simón, el bobito llamó al pastelero, de los pasteles que bla, 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 bla. Listo, ese es el contenido del archivo simon.txt. Si yo hago md5 zoom a simon.txt, voy a encontrar la huella digital de ese archivo simon.txt, que es 577E93. Es un número en base 16, en hexadecimal, como cuando uno hace colores en las fotografías, ¿no? Que FF, 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 eso es blanco porque es el número más grande. Ok, esto es un número en hexadecimal, solo que tiene muchos dígitos, ¿cierto? Entonces, aquí con este MD5 Zoom, pues estoy encontrando la huella digital. Es un número único que sale de ese archivo simon.txt. Si yo llego a cambiarle una letra, fíjense que la S inicial la cambié por una T, entonces ya no es Simón, sino es Timón, Timón el bobito. Y yo vuelvo a sacarle a ese archivo al que yo alteré y le cambié una letra, un byte, y le saco el MD5 Zoom. Fíjense que el resultado es totalmente diferente. Si esto fuera la distribución de Linux, el archivo de la distribución de Linux, y alguien le mete un malware aquí, ¿sí? Que ahí hay una inyección de un malware o de un adware o bueno, alguna alteración, pues yo me puedo dar cuenta con la huella digital que se cambió ese archivo y que no corresponde con el original. Pero si salen iguales, pues quiere decir que estoy descargándome exactamente la misma distribución que generaron en Mageia el día que liberaron la distribución. Entonces, mirando esto en detalle, digamos que yo tengo el directorio, la carpeta en donde está almacenado Mageia 10, ¿sí? Y pues cuando yo bajo, yo no solamente bajé el punto ISO, sino también bajé el punto MD5 y el punto SHA 512. Fíjense que el MD5 ocupa 66 bytes y el SHA 512 ocupa 162 bytes. O sea, estamos hablando de unos archivos minúsculos. ¿Mm? Cuando yo le digo MD5 Zoom a ese archivo de 4.8 gigas, ¿sí? Que es Mageia 10 Live, eh, cuando yo saco el MD5 Zoom,
pues él lo que hace es que le calcula al archivo que yo me descargué de internet la huella digital. Me dice, vea, lo que usted se descargó tiene huella digital 0DAEB4, no sé qué cosa, C1B9. ¿Sí? Esa es la huella digital de lo que usted se descargó. Entonces yo le hago un cat al punto MD5 a ver cuál es la firma, que esa firma sí me la tengo que descargar de la página web original. Fíjense que en la página web original, fíjense, cuando yo estoy descargando, ellos me dicen, vea, aquí está la huella MD5 y aquí está la huella SHA-256. O sea, ya eso está en la página web de Mageia original. La distribución yo me la bajo de cualquier lado. ¿Sí? La distribución me la bajé de cualquier lado y cuando me la descargué, pues le calculo la huella digital y la comparo con la que hay en el MD5 que me bajé de la página web original. Entonces, si coinciden, como en este caso, que coincidieron, pues significa que me descargué el mismo archivo que, o sea, que el archivo que me descargué es fiel copia del archivo original de Mageia, que no le metieron malware, que no le metieron adware, que no le metieron ni una coma, ni una tilde, ni un bit adicional, porque si no hubiera salido una huella digital diferente. El MD5 Zoom tiene, pues para no tener que hacer MD5 Zoom y luego comparar y luego revisar y que de pronto me equivoqué, pues hay un parámetro que es el menos C. Si yo llamo MD5 Zoom menos C a el punto MD5, pues el MD5 lo que hace es que revisa el archivo que yo tengo con este nombre, ¿no? O mejor dicho, con este nombre, porque eso es lo que hay adentro, y revisa la huella digital y me dice la suma coincide o la suma no coincide, ¿cierto? Pues la huella digital MD5 Zoom pues no es tan precisa como lo ha hecho SHA 512. Entonces, pues fíjense, la SHA 512 ya es un número con muchísimos más dígitos que, o sea, es casi 4 o 5 veces más grande que la MD5. Entonces es un número mucho más preciso. Y pues si yo digo el SHA 512 menos C y me dice que la suma coincide, significa que puedo estar tranquilo, que el archivo que descargué de Pirate Bay o de tevoyahackear.com no tiene ningún tipo de alteraciones y que sí es la distribución de Mageia tal cual como le hicieron los de Mageia, que no tengo ningún problema. Si no les coincide, si dice la suma no coincide, pues no utilicen esa distribución y bájense una distribución nueva. También si llegué yo a tener una equivocación, una caída de internet y se dañó el archivo, pues no va a coincidir la suma. Pero si la suma coincide, significa que bajó bien, bajó completo y bajó perfecto. Entonces, este cuento de las huellas digitales es supremamente importante para verificar que yo estoy instalando correctamente la distribución que es y que no estoy ni con daños, ni con malware, ni con adware, ni con nada. Bueno. Hay otras formas de verificar que no es con huellas digitales, sino con Pretty Good Privacy, con GNUPG, GNU Privacy Guard, ¿sí? Que son pues las huellas digitales, la huella pública, la huella privada, y entonces pues yo puedo revisar con los servidores de llaves que de verdad estoy descargando. Es una forma diferente, ahí están las instrucciones en la página, pero pues si están las huellas digitales, está bien. Si está bien la firma digital, la firma de llave pública, llave privada, también está bien. Son diferentes formas de verificar que sí me bajé una distribución correcta. Bueno, ahora bien, después de preparar el medio de instalación, que fue lo que hicimos, descargar el punto ISO, pues tenemos que preparar el entorno. Hay dos formas de hacer la instalación. Una es instalarlo directamente en el computador. Usualmente, pues el computador portátil puede tener Windows, entonces yo no quiero borrar Windows, sino instalar el Linux paralelo con Windows. ¿Sí? Entonces vamos a ver esa forma. Si voy a borrar el computador entero, pues es todavía más fácil.
¿sí? Pero digamos, para preservar el Windows tenemos que tener ciertos detalles importantes. Entonces, esa es la opción A, instalación nativa, en donde cuando yo enciendo el computador, me va a salir un menú que me va a decir qué quiere arrancar, Mageia 9, Mageia 10, Ubuntu, Windows o qué sistema operativo. Yo elijo al encender el computador qué sistema operativo va a ser el que arranca y arranca ese sistema operativo y va a ser nativo ese sistema operativo instalado, no va a estar compartiendo procesador con nadie, sino es el computador dedicado a ese sistema operativo. La otra forma es como una máquina virtual. Como una máquina virtual es que yo tengo un computador corriendo con Windows, con Linux, con cualquier sistema operativo y voy a hacer una máquina adentro de ese computador. Eh, es una forma más lenta porque yo tengo que compartir recursos. Está corriendo el sistema operativo anfitrión y además está corriendo el sistema operativo de la máquina virtual. Entonces estamos compartiendo recursos entre los dos sistemas operativos. Entonces, cuando yo tengo ese esquema, pues tengo que saber que si estoy corriendo una máquina virtual, pues no va a ser tan rápido, no va a ser tan poderoso como si lo tengo en la forma nativa, pero me sirve mucho para hacer laboratorios, para hacer ensayos, para probar nuevas distribuciones. Entonces, son dos formas diferentes de instalar y cada una se prepara de una forma diferente. Si lo voy a hacer como una máquina virtual, entonces hay diferentes software, está VMware, está VirtualBox, está VBox. Entonces a mí me gusta VirtualBox. VirtualBox es software libre, entonces no tiene costos y es pues, totalmente abierto. Entonces digamos que para mí me gusta mucho, pero pues digamos que cada una tiene una forma diferente de preparar el entorno. Aquí vamos a ver la de VirtualBox. Entonces en VirtualBox lo que hacemos es, primero damos clic ahí en donde dice nueva. Vamos a hacer una nueva máquina y él lo que me dice es cuál va a ser el nombre. Le digo, va a ser Mageia 10. Me dice en qué carpeta se va a almacenar. Yo dejo la carpeta por defecto. Me dice cuál es la imagen ISO que va a utilizar. Entonces yo voy y elijo, fíjense, el Live Genome que me descargué de, pues en el primer paso que hicimos. Entonces, pues ahí sí elijo, me toca entrar y navegar por el computador para encontrar pues la imagen que yo acabé de descargar. Apenas yo le indico eso, él identifica que es Linux Mageia, que es de 64 bits. Eso lo dejo igualito, no tengo que modificarlo. Bueno, después de eso, entonces me pide el hardware. Me dice cuánta memoria voy a darle a cada uno de los sistemas operativos. Y fíjense, por ejemplo, que en la memoria base, yo estoy escogiendo la mitad de los gigas que hay. Por aquí hay unas barras ya rojas, o sea, si uno desliza el marcador más allá de eso, pues vamos a tener problemas porque el sistema anfitrión pues necesita memoria para correr. Sí, igual la cantidad de procesadores. Ahí me dice, usted tiene 12 CPUs. ¿Cuántos CPUs le va a dar? Entonces yo le estoy dando acá la mitad, 6 CPUs al virtual y 4 megas, la mitad de la RAM, a el virtual. Después de eso me pregunta qué tanto disco duro le vamos a brindar a esa máquina virtual. ¿Mm? Aquí hay varias cosas a tener en cuenta. Yo, por ejemplo, estoy diciendo que es una máquina que tiene medio tera, 500 gigas de tamaño de disco. ¿Y qué pasa si yo solamente tengo 256 gigas de disco duro? Se puede hacer, ¿sí? Para luego pasar esa máquina a otra máquina, solo que yo no puedo reservar completamente el espacio del disco. ¿Sí? Entonces, eh, a ver, mirando en detalle ese reservar completamente. Si yo voy a estar en un laboratorio, usualmente yo no le digo que reserve completamente. Si yo no le digo que reserve completamente, ¿qué es lo que va a pasar? Que el disco duro, si yo utilicé, no sé, 8 gigas para la instalación básica, el archivo que representa el disco duro de la máquina virtual va a ser de 8 gigas.
Así yo le haya dicho que es de 500 gigas, porque lo usado son 8 gigas. Entonces es como un disco que puede crecer hasta 500 gigas, pero nada más ocupa el espacio que se requiere. Ahora, el problema de esto es que en una máquina real, digamos cuando yo voy a poner una máquina en producción y yo lo tengo eh, indicando que no lo voy a reservar completamente, pues son discos que son mucho más lentos que si yo reservo completamente. El problema de reservar completamente es que si yo le digo que el disco es de 500 gigas, el archivo que representa ese disco va a ocupar 500 gigas, no los 8 gigas que estoy utilizando. Entonces, para el laboratorio, no chequeen reservar completamente. Pero si van a utilizar una máquina real, ahí sí le dicen que reserven completamente. ¿Listo? Bueno, en este momento ya tenemos la máquina virtual en funcionamiento. Si se dan cuenta, allá en la parte de abajo aparece Mageia 10. Entonces seleccionamos Mageia 10 y le damos clic a iniciar. En este momento termina la preparación del entorno cuando es una máquina virtual. Digamos que es muy sencillo, fueron 3 pasos muy sencillos. Ahora, ¿qué pasa si lo que yo quiero es instalar una máquina nativa sin virtualización? Quiero instalar en el disco duro del computador y que cuando yo encienda el computador me diga qué quiere, Windows o Linux. Y yo escoja Linux y arranca Linux y queda mi máquina full nativa con el sistema operativo listo. Bueno, entonces primero vamos a necesitar una herramienta que se llama Ventoy. También se puede quemar directamente la memoria, pero yo prefiero utilizar Ventoy porque ocupa pues menos, ahorita vemos por qué. Listo, entonces primero utilizamos una herramienta que se llama Ventoy para instalar ahí en esa memoria, en una USB o en un disco duro externo, la distribución que vamos a instalar, el punto ISO que descargamos al principio. Después toca preparar y neutralizar Windows 11 porque Windows viene con una serie de características que dificultan la interacción o que impiden la interacción con un Linux. Entonces tengo que preparar Windows 11. Además de eso, yo tengo que hacer una serie de modificaciones en la BIOS para indicarle las llaves y que la BIOS no me vaya a impedir instalar el Linux. Y finalmente, pues lo que hacemos es instalar todas las firmas y las llaves que le aseguran al computador que sabemos que es una distribución, que es un sistema operativo confiable y que podemos trabajar. Entonces, fíjense que aquí para la instalación nativa es un poquito más diferente. Entonces, lo primero es quemar el punto ISO en la USB. Entonces, eso lo utilizamos con Ventoy. Si estamos en Linux, podemos utilizar K3B, DiskJuicer para hacer un disco, un DVD. Si yo tengo unidad de DVD, que pues puedo quemar el punto ISO en el DVD. Para identificar el medio hay unos comandos mount o lsblock. Y pues ya sabré cuál es el dispositivo, si es el SDC, SDE, SDD, no sé, alguno de esos puede ser la unidad de DVD en donde voy a quemar. El comando, cuando yo ya sé cuál es la unidad de DVD, es ddif igual, tengo que estar en el directorio donde tengo el punto ISO. Entonces ddif igual Mageia 10 Live Genomes x8664.iso o f igual dev SDE. Si ustedes están desde un Windows o desde un Mac, pues hay herramientas de quemado. Por ejemplo, en Windows existe una que se llama Rufus, con la que pues he tenido buenas experiencias. Entonces ustedes descargan el programa Rufus y es muy sencillo ir, buscar y decir, vea, quiero el punto ISO, quemarlo en esta memoria USB. El problema de no utilizar Ventoy, sino utilizar las memorias USB o los discos duros, que uno empieza a llenarse de un montón de memorias USB y uno parece pues un carcelero andando con un llavero de 80 memorias USB, ¿sí? Porque cada sistema operativo que uno tiene pues va en una USB diferente
y uno queda lleno de USBs. En cambio, digamos que el Ventoy lo que me permite a mí es tener Ubuntu, Mint, Mageia, Red Hat y todos los puntos ISO en un mismo disco duro. Entonces yo tengo un disco duro, por ejemplo, un disco duro de 1 TB y ahí tengo instaladas todas y cada uno de los puntos ISOs pues que necesito. Ahora, el problema que tiene Ventoy es que la instalación, la primera vez que uno instala Ventoy, formatea ese disco duro. Entonces, si ya tienen el disco duro utilizándolo para guardar fotos, backups, no sé, cualquier cosa, pues sáquenle un backup, copienlo en otro lado, le instalan Ventoy y luego reinstalan todo lo que sacaron porque ese disco va a quedar formateado. Y en una partición, pues ponen todos los puntos ISO de ese disco duro. Entonces, dentro de ese disco duro hacemos un árbol de carpetas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque resulta que, pues cuando yo arranco Ventoy, lo que va a hacer Ventoy es revisar todo el disco buscando los puntoizos que hay. Si yo no tengo una carpeta llamada Ventoy que tenga un archivo que tenga este contenido y que se llame ventoy.cfg, aquí más adelante tengo el nombre del archivo, pues el inicio de ese Ventoy va a ser muy lento. Entonces la idea es tener una carpeta ISO en donde yo pongo el ISO de Mageia, el ISO de Ubuntu, el ISO de Red Hat, el ISO de todas las distribuciones que yo quiera descargar para probar y pues la carpeta Ventoy en donde dice, vea, en ese directorio slash ISO es donde están los .ISO. Y ya con eso, pues yo soluciono y va a ser muy rápido el inicio de ese disco duro con Ventoy, a pesar de ser de 1 TB. Bueno, dentro de Windows 11 tenemos dos enemigos. El primer enemigo es el BitLocker, que es el que cifra los discos duros. Eso impide que Linux lea o redimensione el disco sin destruirlo. O sea, no me permite a mí redimensionar el disco para quitarle un espacio para almacenar el sistema operativo. El otro enemigo que tenemos es el inicio rápido, que cuando ustedes apagan un portátil, realmente el portátil no se apaga, lo que hace es se hiberna y sigue con el sistema operativo funcionando y eso pues no permite que pues yo pueda reiniciar el computador con el menú de elección de estos sistemas operativos. Entonces, para desactivar el BitLocker, ustedes lo que hacen es que van a inicio, cifrado de dispositivo, desactivar y eso se demora un buen rato mientras descifra el disco duro y deja el disco duro descifrado. Entonces, con eso quitamos el BitLocker. Obviamente, al final, después de que ustedes tengan el Linux instalado, pues es buena idea volver a activar el BitLocker, pues porque ya no tenemos que redimensionar y también se va a demorar un buen rato, pero pues los archivos en Windows también van a quedar protegidos con ese cifrado. Entonces, pues para instalar hay que desactivarlo y al terminar la instalación, pues lo volvemos a activar. Lo otro que es el inicio rápido, lo que tienen que ir es al panel de control, opciones de energía y buscan comportamiento de botones al inicio y desmarcan el chulito que dice activar inicio rápido. Y con eso ya se quita esos dos enemigos que tiene Linux para poderse instalar nativamente. Después de eso, pues tengo que redimensionar el disco. Entonces me voy a el programa diskmgmt.msc. Eso lo ejecuto en el Windows, este programita. Hay que ejecutarlo como administrador del sistema. Y ahí le pregunto a uno que hasta qué tamaño quiero reducir o qué tamaño quiero reducirle al disco duro. Y entonces, pues inicialmente lo tengo de 1 TB. Después tengo 500 gigas para Windows y 500 gigas en un espacio libre, que es el que vamos a utilizar para instalar Mageia. Bueno, una vez ya hemos redimensionado el disco, que esto no se puede hacer si no hemos quitado, si no hemos desactivado el BitLocker, ¿no? Una vez tenemos eso, entonces apagamos el computador, lo volvemos a encender
y empezamos a despichar la tecla Escape o F2, dependiendo del computador, del fabricante. No sé, los Hewlett Packard es con Escape, los Asus es con F10 o con la tecla suprimir. Bueno, cuando encienden la pantalla les dice presione tal tecla para interrumpir el arranque normal. Entonces ustedes empiezan a despichar esa tecla una vez por segundo y dele y dele y dele hasta que les permita elegir desde dónde va a arrancar el disco. Entonces, en este caso, yo tenía un portátil Hewlett Packard, entonces era con el escape hasta que me permitía elegir F9 y al hacer F9, pues yo puedo elegir el disco desde donde voy a arrancar el computador. Y le digo que voy a arrancarlo desde el disco duro que tiene el Ventoy con el ISO de Mageia o desde la memoria RAM, bueno, no sé. El problema ahí es que varios fabricantes, pues apenas se dan cuenta que es un sistema operativo nuevo, van a decir, no señor, eso me da susto, yo no quiero arrancar desde ese dispositivo porque puede contener un software malicioso que me puede hacer daño. Entonces, pues hay un paso adicional que hay que hacer porque la placa, el motherboard, está bloqueando la instalación de Linux. Entonces, pues nuevamente vuelvo a arrancar el computador, vuelvo a darle Escape o F10 o F9, no sé, para llegar a las opciones de configuración del BIOS y tengo que buscar usualmente en Advanced o en Security y buscar donde dice Secure Boot y le quito ese Secure Boot y le pongo Disable, deshabilito ese Secure Boot. Más adelante, cuando ya tenga la llave instalada, puedo volver a activar ese Secure Boot, pero inicialmente desactivar ese Secure Boot. Y pues también tengo que seleccionar la unidad desde donde voy a arrancar, la unidad donde está el Ventoy. Entonces aquí está el pantallazo del computador Hewlett Packard en donde yo estaba. Fíjense que me voy al BIOS Setup Utility, me voy a Boot Options y por ahí está el Secure Boot. Paso a Disable. Y cuando yo le digo Disable, él me dice, oiga, eso me da mucho susto. Tiene que escribir un número y cada vez el número es diferente. En esta oportunidad era el 4714 Enter. Entonces yo escribí 4714 Enter y ya activó, perdón, desactivó ese Secure Boot y ya dijo, listo, ya puedo comenzar a correr desde ese disco duro externo. Entonces nuevamente arranco. Esto es un proceso en donde tengo que arrancar muchas veces porque estamos desactivando en el Windows, en el BIOS y pues cada cosa pues tengo que reiniciar. Ya cuando la cuestión está funcionando, ya F9 para el boot menu y en ese momento pues yo le voy a decir, quiero elegir la unidad con el Ventoy y esto me va a sacar un error y me va a decir que los archivos EFI no están, que si yo quiero explorar los archivos EFI. Entonces yo le digo, sí, yo quiero explorar los archivos EFI y navego en esa USB hasta localizar un archivo que se llama, es muy fácil porque está en la raíz básicamente. Hay un archivo que se llama enroll this key in mock.efi. Entonces yo selecciono ese archivo y bingo, ya el BIOS quedó con la llave precargada y ya para él es seguro instalar el Linux que yo le acabo de dar por el Ventoy. Entonces, ya al hacer todos esos reinicios y toda esta instalación, pues ya queda el enroll disk in mock.efi instalado en el BIOS del motherboard y ya el motherboard no me va a poner problemas para instalar el Linux. Entonces, pues ya vuelvo a encender el computador, vuelvo a decirle que voy a arrancar desde el ISO de Ventoy y ya en vez de sacarme un error, lo que me va a sacar es el listado de todos los ISOs que están almacenados en ese disquito de Ventoy. Entonces, fíjense, aquí yo tengo 5 versiones de Alien Vault, una de 4M Linux, un Boot Repair, un BT5R3 Genome, un CentOS 6.2, un CentOS 6.4, y ahí yo bajo hasta encontrar el Mageia 10. Cuando encuentro el Mageia 10,
pues ya empaté el mundo virtual y el mundo nativo. Es decir, ya a partir de aquí se unen las dos diferentes formas. Ya no es o la una o la otra, sino ya terminamos de preparar el entorno. Vamos a pasar a la instalación de Linux, que es igual tanto para la instalación nativa como para la instalación en máquina virtual. Entonces, básicamente, cuando yo arranco el computador después de haber preparado el entorno, lo que me va a salir es esta pantallita que dice Mageia 10 Live Genome 64 bits, que fue el sistema operativo que yo descargué, el .iso. Entonces, pues si ustedes lo quieren arrancar sin instalarlo, pues se van ahí arriba donde dice Boot Mageia Live y pues arranca el Mageia con LibreOffice, o sea, buenísimo, por ejemplo, para ir a un café internet, en donde pues yo no quiero que me metan todos los virus que hay en el café internet, pues arranco con el Mageia Live y pues voy a tener un entorno libre de virus, libre de todo, porque es un entorno independiente, aislado, un poco más lento porque va a estar corriendo desde una memoria USB, pero va a estar funcionando. Pero bueno, como vamos a instalar, entonces nos vamos ahí a seleccionar Install Mageia Live. Apenas le damos clic a Install Mageia Live, si estamos en la máquina virtual de VirtualBox, podemos darle Control F y eso nos va a maximizar la pantalla de la máquina virtual para que no se nos confundan los botones del sistema anfitrión y pues tener toda la pantalla para trabajar. Entonces, pero ojo, no es con el control del lado derecho, si ven que allá tiene una X, no, es con el control del lado izquierdo y la F. O sea, esa es una diferenciación que hace VirtualBox, que para casi todas las aplicaciones los dos control son iguales. No, en VirtualBox el control del lado derecho es el control normal, el control del lado izquierdo es para hacer cosas especiales en VirtualBox, como por ejemplo hacer full screen. Full screen es pantalla completa, por eso es F, control F, pero control del lado derecho. Bueno. Entonces la máquina comienza a iniciar. Una vez uno le dijo que va a instalar. Si ustedes espichan la tecla Escape, van a poder ver lo que está sucediendo al arrancar Linux. Tengo una conferencia aquí también en esquina explicando todo lo que pasa desde que ustedes encienden el computador, todos esos letreritos que están saliendo ahí, explicando qué es lo que está sucediendo desde que tú enciendes el computador hasta que sale la ventana de login. Pero bueno, aquí por ahora, pues simplemente como curiosidad, si ustedes están en esta pantalla, en la pantalla esa del pingüinito dentro del caldero y le dan escape, pues van a ver lo que está sucediendo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, están viendo que estamos arrancando el servicio de journaling para los discos duros, están reconstruyendo la base de datos de hardware, que está poniendo la semilla para generar números aleatorios. Bueno, todo lo que está sucediendo ahí en ese arranque. Entonces, sí, pues digamos que un usuario normal se queda viendo la pantallita bonita del pingüino, ¿sí? Esta pantallita, ¿sí? Pues sí, ahí salen burbujitas encima del caldero blanco, salen burbujitas, y entonces uno sabe que ahí está arrancando el computador. Pero si ustedes le dan escape, van a ver realmente paso a paso lo que está sucediendo en cada instante del arranque. Bueno, una vez termina de arrancar, Mageia lo que dice es, oiga, ¿en qué idioma nos comunicamos? Entonces, pues como yo hablo español, pues le escojo español. Y como ya sabe que yo hablo español, pues me va a mostrar la licencia de Mageia en español, ¿sí? O en el idioma que yo haya elegido. Esa licencia, pues es importante conocerla, no es la licencia de software libre. Esta licencia dice, aquí en este sistema operativo viene software libre, pero también vienen cosas que son privadas, tienen que utilizarla con ciertas precauciones. Mejor dicho, es importante conocerla. Si no tienen paciencia para leerla toda, pues copien la licencia, busquen la licencia de internet, se la pasan a una inteligencia artificial y le preguntan pues por los 10, 15 puntos más importantes y así ustedes van a tener una idea de qué es lo que dice esa licencia antes de aceptar la licencia. Pero bueno, la idea es que si no aceptan la licencia, pues no va a poder seguir la instalación. Entonces le dan clic a aceptar y pues lo siguiente que les pregunta es, ¿y usted en dónde vive? ¿Para qué? Pues para saber la hora
cuando se sincronice con los relojes atómicos a través de Internet, pues cuál es el uso horario que va a utilizar. Entonces yo en este caso vamos a elegir América Bogotá, que es donde yo vivo. Y él me dice, bueno, y su reloj interno está puesto a la hora local o a la hora del tiempo universal, de UTC. Entonces, pues en este caso es muy fácil darse cuenta, ¿no? Pues eran las 6 de la tarde, no eran las 11 de la noche. Entonces, pues escogíamos de 6 de la tarde y listo. Esa era la hora en que estaba el computador y queda el computador con la hora correcta, ¿sí? Bueno, después de eso me dice, elija el teclado. ¿Cómo elegir el teclado? Bueno, entonces, si ustedes tienen en la tecla del número 2 la arroba, eso significa que es un teclado en español. Si no tienen en el número 2 la arroba, sino la arroba está en la Q, significa que es un teclado latinoamericano, no es un teclado en español. Y si ustedes no tienen ñ, elijan ese que dice estadounidense internacional. Con el estadounidense internacional, si ustedes hacen virgulilla, el palito que va encima de la ñ se llama virgulilla, si hacen virgulilla n, les va a escribir una ñ. ¿Sí? Si ustedes hacen comilla a, les va a escribir una a con tilde. Entonces, ese teclado estadounidense internacional es muy útil para los hispanoparlantes cuando no tienen un teclado con ñ. Entonces, pues digamos que son las tres opciones más frecuentes para los hispanoparlantes: el español, el latinoamericano o el estadounidense internacional. Después de eso, entonces, pues sale una ventanita que dice este asistente le va a ayudar. Ustedes dan siguiente y sale una advertencia. Vea, haga una copia de seguridad de los datos. Saque copia del disco duro porque pasando de este punto podemos dañar el disco duro. ¿Sí? O sea, si se equivocan, pueden formatear el disco duro de Windows y se tiran toda la información que hay en Windows. Entonces, pues sean cuidadosos y saquen una copia de seguridad de sus datos antes de hacer la instalación en ese Windows, porque no vaya y sea, o sea, mejor dicho, cuando uno saca la copia de seguridad, uno no lo utiliza y todo sale bien, pero vaya y no la saque y fijo, se tira información crucial. Y pues para evitarnos lágrimas, pues saquemos un backup antes de hacer todo el trabajo. Entonces, si no han sacado el backup, entonces devuélvanse hasta el principio, saquen el backup y vuelven a comenzar. Bueno, luego entonces Mageia dice, bueno, ¿cómo quiere particionar el disco? Utilizando la partición existente, borrando y usando el disco duro o haciendo un particionamiento de disco personalizado. Como vamos a hacer una instalación detallada, entonces vamos a hacer no la partición existente, en donde pues en una sola partición queda todo, sino lo que vamos a hacer es un particionamiento estilo servidor. Y ese particionamiento estilo servidor pues va a tener ciertas características que las vamos a ver más adelante. Entonces le dicen particionamiento personalizado. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tener 4 gigas para una partición que vamos a llamar raíz, slash, 4 gigas para una memoria de intercambio, 20 gigas o eh, muchos gigas para la partición de los programas user, 20 gigas para var, 4 gigas para temp, que son los archivos temporales, 2 gigas para home y el resto para una partición que vamos a llamar private. Entonces, en el taller de instalación vamos a utilizar esta distribución de espacios. Entonces, cuando elegimos las particiones al estilo servidor, es porque en Linux no existe C2 puntos, D2 puntos, sino lo que existen es un montón de directorios de carpetas que están asociadas a las diferentes particiones. Y entonces ustedes o sea, digamos, para Linux es simplemente, él sabe que puede almacenar y pues quedar en una partición, en otra, en un disco externo, todos son directorios independientes. Entonces, en Linux no existe ese 2 puntos ni de 2 puntos. Lo que existe es slash, que es la raíz de todos los archivos y todos los directorios. ¿Sí? Hay slash user, slash var, slash home, slash proc, slash dev. Hay un montón de carpetas y subcarpetas dentro de cada una de esas carpetas. La raíz de todos ellos es slash. Los discos van a ser, la conexión física a los discos va a tener, por ejemplo,
eh, los archivos o sí, los archivos que están en la carpeta slash dev. Entonces voy a tener el primer disco duro va a ser slash dev slash sda, el segundo disco duro sdb, el tercer disco duro sdc, y si yo tengo 15 discos duros, pues sdd, sde, cuando yo meta una memoria USB en el, pues en el conector USB, pues voy a tener SDG, SDF, ¿sí? Todos los sistemas de almacenamiento de archivos, los file systems, van a quedar asociados a un dispositivo que está en slash dev. Entonces, bueno, el cuento es que nosotros la preparación del entorno dijimos que teníamos en la instalación nativa el Windows y dejamos un espacio libre. Entonces, cuando ustedes van al particionamiento personalizado, pues van a encontrar los dispositivos aquí en este lado. Pero pues es fácil, ustedes van seleccionando y cuando se encuentren el dispositivo que tiene dos espacios grandes, uno que es Windows y el otro que no tiene nada, pues esa es la partición en donde podemos instalar el Linux. Entonces seleccionamos ese sector libre y le damos clic a crear. Una vez le damos clic a crear, entonces la primera partición que vamos a armar, digamos por acá atrás dijimos que era de 4 gigas, ¿cierto? Slash es de 4 gigas. Entonces la primera partición la vamos a hacer de 4000 megas para hacer los 4 gigas de la partición slash, ¿cierto? Una vez tenemos esa partición slash, entonces creamos la partición swap. Entonces la partición swap, ¿para qué es la partición swap? Es un espacio que se utiliza cuando la memoria RAM está llena. Entonces, lo que hace Windows cuando la memoria RAM está llena es que mete las cosas viejas de la RAM en el disco duro que está utilizando el usuario. En Linux y en Unix, esa partición de intercambio siempre es una partición independiente que el usuario no utiliza, que ahí no se almacenan archivos. Es como un pedazo de disco perdido, pero pues la ventaja que tiene es que el computador no se nos va a bloquear cuando se llena el disco duro. En Windows, cuando a ustedes se les llena el disco duro, no sé si se han dado cuenta, el computador empieza a poner problemas, a bloquearse, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no tiene espacio para hacer el intercambio y entonces nada más puede trabajar con la memoria RAM. Entonces, digamos, Unix desde los años 60 dijo, no señor, vamos a tener un espacio de intercambio que es una partición del disco aparte o un archivo, también se puede hacer un archivo en configuraciones especializadas, pero usualmente es una partición aparte en donde no se va a compartir nada con los otros usuarios. Bueno, entonces, ¿cómo se crea ese swap? Pues simplemente se escogen los 4000 megas y se le indica acá, esto es una cortina de selección, entonces ahí yo elijo Linux Swap. Y apenas yo elijo Linux Swap, pues ya tengo mi partición de swap. Luego vamos a crear la carpeta user. ¿Para qué sirve la carpeta user? Ahí se instalan los programas. Ahí es donde van a quedar los ejecutables de todos los programas. Ahí es donde va a estar LibreOffice, ahí es donde va a estar GIMP, donde va a estar el servidor Apache, donde va a estar el servidor de correo electrónico, la base de datos. Todos los programas quedan en slash user. Entonces, yo prefiero reservar una partición independiente para ese directorio, aunque pues puede no hacerse una partición independiente. Pero la ventaja de tenerlo en una partición independiente es que cuando yo voy a hacer actualización a una nueva versión, pues yo formateo user, formateo slash y la información del usuario no se modifica. Entonces, pues eso es importante para actualización y mantenimiento. Entonces,
Luego, pues, ¿cómo hago la partición? Pues simplemente le digo, el tamaño en megabytes es 35.000 o como dijimos en el listado, 20.000 gigas, 20.000 megas, ¿sí? Para que sean 20 gigas, ¿sí? El sistema de archivos, pues le ponemos Extended 4, es el estándar de Linux y la llamamos slash USR. Luego hacemos una partición para var. ¿Qué hay en var? Entonces, cada vez que alguien manda a hacer una impresión, la impresión va a quedar en un archivo slash var spool LPR. O cuando llega un correo electrónico, y este es un servidor de correos electrónicos, entonces el correo electrónico va a quedar en slash var spool mail y la carpeta del usuario. O una base de datos, cuando yo tengo Postgres corriendo. Entonces, el ejecutable de Postgres está en slash user, pero los datos de la base de datos van a quedar en slash var, slash lib, slash pgsql. Entonces, todo lo que son servicios van a almacenar en slash var la información. Entonces, con esto yo reservo una partición de discos para el directorio y asigno o monto el directorio. Puede no hacerse también. Yo puedo tenerlo todo en sacocho en una sola partición. Pero cuando uno lo hace para un servidor, pues es preferible, como les dije, para una actualización, pues yo lo tengo en una partición aparte y así cuando voy a instalar una nueva versión, pues no tengo necesidad de formatear var. Y entonces las impresiones, entonces yo actualicé el sistema operativo, pero las impresiones quedaron iguales, los correos electrónicos, las bases de datos, todo quedó incólume. Luego entonces paso en el particionamiento del disco duro, digo el tamaño es de 30.000 o de 20.000, como dijimos en el que era para el taller, 20.000 para que quede 20 gigas, ¿sí? Y el nombre var extended, ya de aquí en adelante todas van a ser extended 4. Entonces decimos var. La partición TMP. Entonces, pues resulta que cuando uno está navegando en Windows, Windows empieza a crear una cantidad de archivos temporales que se mezclan con los archivos de los usuarios y eso genera problemas de desorden. En Linux y en Unix se acostumbra a tener un directorio slash tmp al que tienen acceso todos los usuarios del sistema y ahí almacenan las cosas temporales que no son privadas, que no requieren cifrado, que no requieren pues privacidad. Y pues los archivos temporales de internet, el caché, bueno, todo ese tipo de cosas se van para ese directorio slash tmp. Y cada vez que yo apago el computador y vuelvo a encenderlo, ese directorio se borra. Entonces no existe ese concepto de borrar los archivos temporales de Internet. No, porque cada vez que yo apago el equipo, se borra. Y pues es digamos, una carpeta comunal en donde todo el mundo puede almacenar información ahí. Y pues al hacerlo de esta forma, pues prevengo que el disco se llene con información inútil. Es importante que si yo tengo una estación de trabajo y los usuarios van a ver películas por streaming, pues necesito pues por lo menos 8 gigas de temp. ¿Para qué? Pues para almacenar todos esos archivos, toda esa película que se está descargando en tiempo real, pues va a ocupar espacio temporal en el disco duro y eso va para esta carpeta. Entonces, si tengo muy poquito en slash tmp, se va a llenar y no me va a dejar ver o se van a ver como interrupciones en la película. Entonces, ese slash temp es importante para tener los archivos temporales de los usuarios. Luego viene home, que tradicionalmente es la carpeta en donde está la información de los usuarios. Y si yo la tengo en una partición aparte, pues nuevamente no se formatea al actualizar y yo actualizo una nueva versión de Linux y no tengo inconveniente. Pero yo usualmente dejo ese home chiquito de 2 gigas, de 4 gigas, para nada más almacenar la información de personalización del despliegue, la configuración de las del Mozilla, el caché de Mozilla, el entorno de escritorio y en otra partición mando la información de los usuarios y esa partición la llamo private y esa private la pongo cifrada. ¿Por qué? Porque pues la idea es que pues la información de los usuarios esté protegida con una palabra clave
y que si se llegan a robar ese computador portátil, pues se roban es un computador, pero no se roban mi información porque la información necesita la palabra clave. Y con esta partición de disco, con esta formateo con palabra clave de esa partición, ¿sí? Pues ya todos los datos que entran a esa partición quedan cifradas y voy a proteger la información que los usuarios van a almacenar en ese disco duro. Entonces, para crear ese private, ahí ya tengo que tener cuidado de, pues, seleccionar, cifrar partición y poner una palabra clave, pues, de buena, pues ahí no le exige a uno nada, pero pues es decente que sean 13 caracteres, que tengan mayúsculas, minúsculas, números, bueno, todo lo que debe tener una palabra clave segura que sea difícil de adivinar. Bueno. Hay un comando en Linux que se llama lsblk que me va a decir cómo está distribuido el disco. Entonces aquí, por ejemplo, tengo en SDA. En SDA está la partición EFI. Esa partición es importante, se crea automáticamente. ¿Sí? Esta partición Windows, eso está en el primer disco duro. En el otro disco duro, pues tengo ya la distribución que dijimos, ¿no? User, bar, home, private, todas esas distribuciones. Entonces, ese comando lsblk me va a servir en Linux para verificar cómo quedó distribuido mi computador. Y nuevamente, si hay una memoria USB conectada, pues va a salir SDF, cómo está particionada esa memoria. Entonces, una vez ya creé todas las particiones, pues ya puedo llegar a decir hecho. Ojo, fíjense que aquí al principio queda una partición EFI, que esa es necesaria para que corran tanto Windows como Linux. Esta no la vayan a borrar, no la vayan a tocar, ¿sí? Solo trabajen en el espacio que quedó ahí de 500 gigas disponible. Bueno, una vez aquí quedó warehouse, pero realmente aquí debería ser es private, ¿no? Bueno, una vez ya tienen particionado el disco, organizado, pues ustedes le dan clic a hecho y él les va a decir, bueno, voy a formatear todas estas particiones. Si estoy actualizando, pues fíjense que yo puedo decir, vea, no me formateé var y home, nada más formateé slash y user, que esas dos son las que se necesitan formatear cuando voy a actualizar a una nueva versión. Por eso es el particionamiento en tantos pedacitos. ¿Por qué no me va a formatear la cifrada, el slash private? Porque esa apenas ustedes le dan la palabra clave, el Linux formatea esa partición con esa palabra clave y ya queda pues per se montada esa palabra clave para esa partición y entonces eso no se puede volver a formatear. Entonces si no sale este último chulito, no se preocupen. Bueno, entonces comienza, ahí sí, uno a esperar, entonces comienza a formatear la partición uno, la 2, la 3, la 8, RAN, y al final me va a salir esta pantallita en donde dice, oiga, detectamos algunos paquetes que no son necesarios para configurar su sistema, a menos que elija lo contrario, se quitarán el soporte para hardware no utilizado. Claro, ya Linux corriendo se da cuenta que ustedes tienen tal tarjeta de video, tal tarjeta Wi-Fi, tal tarjeta de sonido, tal tarjeta de esto, tal tarjeta de aquello, y pues que hay un montón de drivers de tarjetas de video que no se necesitan, ¿sí? Y además, pues como yo le dije que yo hablaba español, pues claro, él tiene checo, tiene ruso, tiene chino, tiene quechua, tiene suomi, tiene un montón de idiomas, pues borremos todo eso que para mí es basura, porque ya el sistema operativo sabe que yo hablo español, ¿cierto? Entonces yo le digo, sí, borre todos los drivers de cosas que yo no tengo en mi computador y todo lo que está en idiomas que yo no hablo. Y pues le doy siguiente y ahí se va a demorar un buen rato la instalación. Entonces, pues nos invitan a que mientras se instala el sistema, entremos a mageia.org/contribute para ver cómo se puede interactuar con la comunidad del software libre a través de esa página. Una vez
se haya instalado el sistema, vamos a necesitar un menú que me permita elegir el sistema operativo con el cual yo quiero arrancar el computador. Ese menú se hace con un programita que se llama Group 2. ¿Sí? Y pues es lo que sigue en la configuración. O sea, al seguir pues en la instalación, pues lo que va a decir es, bueno, ¿y qué cargador de arranque quiere utilizar? ¿Qué opciones principales? ¿Qué seguridad quiere? Entonces yo aquí, pues usualmente ahí no hay que hacer nada porque eso ya sale por eh, predeterminadamente elegido group. Entonces, pues simplemente les cuento, pero lo único que tienen que hacer en esta pestañita es decir, siguiente, y pasan adelante. Eh, y pues él lo que hace al darle siguiente es que escanea el disco duro y encuentra que tiene un Linux, que tiene un Windows, que tiene un Linux Mint, que tiene un Arch Linux y bueno, ahí pone un listado. En este caso era un computador que solo tenía Linux, entonces por eso sale 3 de Linux. Pero si fuera un computador con Windows nativo, pues ahí saldría y me listaría todos los dispositivos, sistemas operativos que hay disponibles para arrancar el computador. Ya una vez termino ahí, yo apago. Me sale esta ventanita que dice apague su ordenador, quite el disco con el sistema live y encienda el ordenador de nuevo, el computador de nuevo. Entonces aquí nada más hay que dar finalizar y en este momento ya está instalado Linux. ¿Mm? Pero no está instalado como cuando uno instala Windows, que ahora toca empezar a instalar Office y toca empezar a instalar todos los programas. No, aquí hay miles de programas ya instalados, listos para ser utilizados. Por ejemplo, está el LibreOffice, está el Mozilla, está el GIMP para hacer fotografías. O sea, viene con un montón de programas ya instalados. O sea, esto no es que quedó el computador pelado sin nada, no, queda con mucha información lista para utilizar. Ahora, pues hay que reiniciar el equipo quitando el medio de instalación, o sea, quitando el Ventoy o el palito de memoria o el punto ISO. eh, y lo chévere de Linux es que es la última vez que ustedes necesitan pagar el equipo. Ustedes pueden mantener, yo tengo computadores con Linux que han durado 20 y 30 años funcionando y nunca se apagaron simplemente para ver cómo funcionaba, para limpiarlos. Eso se destapaba con el computador en vivo y se hacía una limpieza simplemente para tener, vean, nunca falló. ¿Sí? Enciendan un computador con Windows. A los 3 4 meses ya ese computador empieza a fallar, así ustedes no le toquen una tecla. Entonces, esta es la última vez que ustedes necesitan reiniciar el equipo, a menos que quieran instalar un nuevo kernel de Linux, una versión nueva del kernel, o que reemplacen un componente de hardware, pues necesitan apagar el computador para sacar una tarjeta, la tarjeta de video, instalar una nueva GPU, o que haya un corte en el fluido eléctrico, que se vaya la luz. De resto, un Linux puede quedar instalado y funcionando sin problema desde el próximo encendido en adelante. Bueno, entonces a veces, digamos que en los nodos VirtualBox, apenas uno termina la instalación, el disco el punto ISO desaparece automáticamente. Pero si no aparece automáticamente y queda como ahí dice Mageia 5, fíjense, esto es un Mageia 5, pues uno tiene que decirle que no, que saque el disco duro hasta que diga que está vacío, que no hay archivo de imagen de disco seleccionada para iniciar el VirtualBox. Y listo. Cuando uno reinicia el computador, fíjense, este es el Hewlett Packard, entonces ese tenía un Windows, ¿sí? Tiene la configuración del UEFI y Mageia con sus opciones avanzadas. O sea, ya quedó el menú de Group listo para elegir si yo quiero arrancar con Windows o quiero arrancar con Mageia. Listo. Al iniciar por primera vez, el equipo se va a sincronizar. Ojo, si usted les pide durante la instalación que se instalen o sea, se actualice el disco duro, díganle que no, que después, que cuando ya esté instalado, que cuando se reinicie el computador, porque si no les va a tomar tiempo y de pronto hay problemas. Entonces, cuando ustedes reinician el equipo, pues lo primero que hace el equipo es sincronizar
con los repositorios de software, con las tiendas de apps, pues lo que va a hacer es mirar qué software nuevo hay. ¿Sí? Entonces, aquí se va a demorar un poquito mientras sincroniza el equipo. El sincronizar es simplemente el índice, no es que les va a bajar software nuevo. El Mageia no les baja software nuevo a menos que ustedes les digan que sí, pero lo que va a bajar es el listado de qué software nuevo hay en la tienda de apps, qué nuevas versiones hay del software que ustedes tienen instalado. ¿Mm? Y una vez termina eso, que se demora un poquito, entonces les va a preguntar la contraseña de administrador y el nombre de usuario. Entonces ustedes le dan una buena contraseña de administrador y le dan los datos del primer usuario que se va a crear en ese sistema operativo. Y cuando terminan de hacer eso, pues ya les queda esta pantalla de inicio en donde ustedes pueden elegir el usuario, dar la palabra clave y entran al sistema operativo a una pantalla de bienvenida en donde pues es chévere que ustedes entren y pues miren todo lo que les ofrece ese centro de control y toda la información que hay en ese centro de control. Ahí hay pues un menú en donde ustedes pueden ir paso a paso y leyendo. Es importante que si ustedes no conocen Linux y no conocen Mageia, lean la información. Es muy útil lo que viene ahí y no es muy largo. Cada vez que ustedes vayan a hacer algo como root, les va a salir una pestaña, una ventanita pidiéndoles la contraseña de administrador. Entonces, hay una contraseña de administrador y hay una contraseña del usuario. Hay cosas que uno puede hacer como usuario, hay cosas que uno tiene que hacer administrador. No es conveniente ser el usuario administrador, ¿sí? Para las labores del día a día. Entonces, hasta el administrador se debe crear un usuario para sus trabajos del día a día, para leer correo, para escribir carticas, para navegar por internet y no ser root todo el tiempo. Por eso, Mageia siempre exige que ustedes creen el usuario root y un usuario adicional. Bueno, y apenas ustedes entran aquí, bueno, me olvidé de mostrarles, perdón, que cuando ustedes arrancan, elijan el centro de control de Mageia, ¿sí? O acá el centro de control de Mageia. ¿Por qué? Pues porque ahí van a entrar al centro de control como administrador, ¿sí? Y pues ahí en ese centro de control como administrador, pues ustedes van a encontrar, por ejemplo, la configuración de los repositorios de las tiendas de apps. ¿Para qué? Para poder agregar software a ese equipo. ¿Sí? Entonces ustedes van ahí a configurar el software y pues tanto el Play Store como el iStore se inspiraron en los repositorios, en las tiendas de aplicaciones. Acá en Linux se llaman repositorios, pero los repositorios son previos al Play Store y al iStore. ¿Sí? Y pues toda distribución mantiene repositorios para agregar software, para actualizaciones de funcionalidades nuevas de seguridad. Y una cosa que tiene chévere Mageia es que organiza muy bien los repositorios. O sea, tiene 45 tiendas de apps, mientras que ustedes en un celular tienen una tienda de app. Aquí hay 45. ¿Sí? Entonces, para activar las 45 tiendas, lo primero que tienen que hacer es llegar a esta ventana, como les dije, y desactivar estos dos chulitos en los que dicen Local Live. Si aparecen, si no aparecen no hay ningún problema, pero si aparecen, desactivan el habilitado que hay ahí en esos par de chulitos y le dan clic a la pestaña agregar. Apenas le dicen ustedes clic a agregar, ese agregar les va a cargar las 45 tiendas, de apps. Ahora, no van a estar todas activas, solamente van a estar activas aquellas que ustedes seleccionen como habilitadas. Si no las habilitan, simplemente van a estar disponibles para cuando ustedes la quieran actualizar, activar como root, habilitar como root. El resto, pues no se van a utilizar. Entonces, estos chulitos habilitan o no habilitan la tienda. ¿Qué tiendas van a encontrar? Van a encontrar las tiendas del núcleo, las tiendas no libres y unas tiendas que se llaman contaminadas, tainted. ¿Sí? Entonces,
eh, para que las core son las tiendas de cosas del núcleo de Mageia. Las non-free, ahí es donde van a encontrar ustedes, por ejemplo, drivers para NVIDIA, drivers para tarjetas Wi-Fi, cosas que no son, que son gratuitas, pero que no siguen la filosofía del software libre. Y en Tainted van a encontrar cosas que por ley de patentes en algunos países son restringidos. Por ejemplo, en Francia ustedes no pueden cifrar a más de X cantidad de bits. Entonces, los programas que cifran con más de esa cantidad de bits, pues están en el repositorio Tainted, que si uno está en Francia, pues no lo elige. Pero si uno está en Colombia, pues sí lo elige. Listo, entonces esos son los core y los non-free, pero cada uno, fíjense que core tiene core release debug, pero non-free tiene non-free release debug, non-free updates como core updates, y Tainted también tiene esa dimensión en los repositorios. Entonces, ¿qué significa release? Pues el software como estaba el día en que lanzaron la distribución. ¿Qué significa updates? Updates son el software, las actualizaciones al software que está en el release. Entonces ese update se va actualizando, mientras que el release es como el día en que nació Mageia 10, julio de 2026. ¿Sí? Backports son los que tienen unas políticas diferentes, son como software nuevo, pero que se sale de las políticas estándares de Mageia. A mí me gusta activar los backports. ¿Sí? Y bueno, ese release updates y backports también funciona en non-free y en Tainted. Pero además, fíjense que ya tenemos debug, testing y testing debug. Entonces, ¿qué significa debug? Pues los programas que tienen letreros de depuración para los desarrolladores. Usualmente, pues ustedes no son desarrolladores, entonces no necesitan los repositorios con debug, pero el día que ustedes se vuelvan desarrolladores de software de Linux, entonces pues activen los debug para poder que cada vez que se les falla algo, les deje letreros de depuración para poder analizar por qué se rompió un aplicativo. El testing son repositorios que tienen lo último de lo último, pero no está bien probado. Entonces, pues de pronto pueden bloquearles el computador. Entonces, si yo tengo un computador de producción, ni por el berraco activo nada que diga testing. Entonces, ¿cuál es mi recomendación en estas 45 tiendas de app? Pues solo activen o activen todas excepto las que digan testing y las que digan debug. Si dice testing o dice debug, no la activen. Entonces, por ejemplo, estas no las voy a activar. Estas no las voy a activar. ¿Sí? Esta de acá no la voy a activar, ¿cierto? Y entonces fíjense que quedan pues las diferentes tiendas que sí voy a activar pues con el chulito, y las otras pues que no quiero que poner cosas que vayan a perturbar el desarrollo normal de mi sistema, no las pongo activas. Una vez hago eso, pues toca esperar y esperar mucho, porque lo que va a hacer es descargar de todas esas tiendas el listado del software que está almacenado, y usualmente son listados gigantescos porque tiene todo el software que sirve para absolutamente cualquier cosa. Entonces son toneladas y toneladas de información en donde nada más el texto pues es un montón de datos. Entonces aquí se pueden demorar unos 5 o 6 minutos descargando el listado de lo que hay en cada una de esas tiendas de aplicaciones. Entonces, nuevamente, core o núcleo son los paquetes libres y de código abierto. Non-free son programas de código cerrado, por ejemplo, drivers propietarios de NVIDIA, drivers para tarjetas Wi-Fi, etc. Tainted son paquetes contaminados, entonces, por ejemplo, códecs de audio y códecs de video necesarios para poder ver películas, para escuchar música, para DVDs comerciales, que eso pueden infringir patentes o leyes de copyright en algunos países. Por eso lo tienen en un repositorio aparte o en un conjunto de repositorios aparte.
¿sí? Porque fíjense que son muchos tainted. ¿Sí? Backports son nuevas versiones de paquetes y paquetes nuevos que no cumplen con la política de Mageia. ¿Mm? Eh, y aparte de eso, aparecen estos que se llaman 32 bits, que son repositorios que tienen software que no está compilado para 64 bits, para las máquinas pues, actuales, ¿sí? Pero que pues por compatibilidad con lo antiguo, y a veces hay programas que no han recompilado en 64 bits. Entonces, pues a mí también me conviene o yo recomiendo activar pues todos los de 32 bits, excepto los que digan testing o debug. ¿Sí? Todo lo que diga testing o debug, ahí sí no lo voy a tener. Que fíjense que ahí en 32 bits no hay nada de debug. Hay de testing, pero de debug no hay nada. Listo, con esto entonces, pues ya cuando tenemos nuestras tiendas de apps configuradas, aquí en configurar las fuentes de medios para instalación, ahí sí nos vamos a actualizar el sistema. Y cuando le damos clic a actualizar el sistema, pues lo primero que me dice es verifique que tenga internet. Si no tiene internet, esto no le va a funcionar. Entonces, si yo tengo internet, si he navegado en un Mozilla y si he visto páginas web, he ido a Google, he ido a YouTube y funciona, pues entonces le doy que sí, eso significa que sí. Entonces, apenas corre el actualizador de software, lo primero que me va a actualizar es el mismo actualizador de software. Entonces, no se alegren cuando dice, uy, nada más tengo 3 paquetes para instalar. No, es que lo que pasa es que esos 3 paquetes son el nuevo actualizador de software que salió. ¿Por qué? Porque pues no va a actualizar el resto de software hasta que el actualizador de software no tenga las últimas funciones y los últimos parches de seguridad. Entonces, pues al inicio de la actualización, pues les va a pedir que actualicen el actualizador. Ustedes lo actualizan, les dicen, sí, voy a instalar nada más 3 paqueticos de 793K, ustedes le dicen que sí y run. Entonces, él dice, listo, ya actualicé eso, todo quedó listo, guardé copia de los configuradores en unos archivos de backup. Ustedes lo que le dicen es aceptar, ahí no hay nada más que decir. Y ahí sale el listado de todos los paquetes que han recibido actualización desde el día en que Mageia lanzó el punto ISO de Mageia 10, o sea, desde julio de 2026 hasta la fecha en que ustedes hicieron la actualización. Y aquí sí pueden ser, dependiendo de cuánto tiempo haya pasado desde que se lanzó la versión de Mageia que ustedes están instalando, pues pueden ser 60 paquetes, 100 paquetes, 500 paquetes, 1000 paquetes. Eso sí, depende del momento en que ustedes hagan la instalación. Pero pues aquí, por ejemplo, fueron 266 paquetes que me tocó actualizar después de haber actualizado los 3 del actualizador. ¿Mm? Y ya cuando ustedes corren ese programita, pues ahí sí se va a demorar un buen rato descargando todos los paquetes, haciendo la instalación. Lo hacen grupitos de a 50 paquetes, RAN, pero al final, pues ustedes tienen un Linux que está totalmente actualizado. Les dejo mis datos en ese QR por si tienen alguna pregunta o me escriben al correo ventas@esquinete.com. Y bueno, eso era lo que tenía por comentarles hoy. Y pues los invito a que disfruten de su Linux de aquí en adelante. Cualquier cosa, muy a la orden a través de Esquinita Solutions. Muchas gracias y que tengan un feliz día.